La alegría del cruce del Mar Rojo duró, pero no para siempre, porque aunque un mar se abra y un ejército caiga, el desierto siempre espera, silencioso, implacable, y en el desierto, el verdadero conflicto no siempre está afuera sino adentro. El pueblo caminaba, celebrando, cantando, golpeando panderos, y Miriam, como profetisa, dirigía un canto que parecía elevarse hasta los cielos. Pero con el pasar de los días, la emoción se fue apagando. El calor era brutal, el viento cortaba la piel, y las dunas parecían multiplicarse. Los pasos se volvían pesados, los ánimos se torcían. El primer gran desafío llegó rápido. La sed, el agua que encontraron en Mara, estaba amarga, intragable. Los niños lloraban, los animales gemían, y el pueblo se volvió contra Moisés, con una velocidad aterradora. ¿Qué beberemos?, gritaban. Moisés oró. Dios le mostró un árbol, lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. Un milagro silencioso pero necesario había ocurrido. Días después, llegó hambre. ¿Preferiríamos haber muerto en Egipto?, murmuraban algunos, olvidando las cadenas, los látigos, los gritos. La memoria es traicionera en el desierto. Entonces, Dios envió maná. No era pan como el que hacían las mujeres hebreas con harina y levadura. Era algo nuevo, un polvo blanco que aparecía cada mañana. Delicado, misterioso, sabroso. Lo recogían, lo molían, lo horneaban y sabía a pan con miel. Caía todas las mañanas excepto el sábado. Todos comían, todos vivían, pero algunos no confiaron y guardaron más de lo necesario. Y el exceso se llenó de gusanos, una lección viviente. En el desierto no se acumula, se confía. Pero la verdadera batalla estalló en Refidim. Las tropas amalecitas, feroces nómadas del desierto, atacaron sin aviso, golpeando por la retaguardia, donde estaban los débiles, los ancianos, las mujeres con niños pequeños. Un ataque cruel. Moisés ordenó a Josué, joven guerrero, que eligiera hombres y enfrentara a Amalek. Mientras Josué peleaba, Moisés subió a una colina con Aarón y Ger. Allí levantó sus manos, sosteniendo la vara. Y mientras sus manos estaban en alto, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, Amalek ganaba terreno. Entonces, Aarón y Ger, viendo el cansancio del profeta, sostuvieron sus brazos uno a cada lado, hasta que el sol se ocultó y la batalla terminó. El desierto estaba lleno de peligros, no solo por la arena sino por los enemigos que esperaban en ella. Días después, entre montañas rocosas y vientos helados, el pueblo llegó al monte Sinaí, una montaña que no se parecía a ninguna otra, oscura, imponente, como si guardara secretos desde antes del tiempo. Moisés sabía que algo grande se acercaba. Una mañana, el cielo comenzó a cambiar. No eran nubes normales, eran nubes de gloria. Trueno sin lluvia, fuego sin humo. El monte tembló. Una trompeta celestial resonó en el aire. El pueblo retrocedió, temblando. Nadie podía acercarse a la montaña, bajo pena de muerte. Moisés subió solo. Cada paso era una mezcla de miedo, reverencia y algo más, algo indescriptible. Y allí, en la cumbre, Dios descendió, no con forma humana, no como una estatua, no como una visión brumosa, sino como una presencia viva, abrumadora, que hacía vibrar la roca misma. Y Dios habló 10 palabras, 10 mandamientos, no escritos en pergamino, sino en las tablas esculpidas por la mano divina. Pero mientras Moisés estaba arriba, abajo el corazón del pueblo se torcía. 40 días sin Moisés, 40 noches sin noticias. La ansiedad crecía. Algunos temían que Moisés hubiera muerto. Otros decían que nunca debieron salir. Otros se acercaron a Aarón con una propuesta oscura. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón, presionado, vencido por el miedo, pidió oro. El oro que habían sacado de Egipto.
lo fundió y moldeó un becerro dorado que brillaba bajo el sol. El pueblo bailó, cantó, gritó, hizo fiesta, una fiesta que olía a desesperación. En la cima, Dios le dijo a Moisés lo que ocurría. Moisés sintió un dolor profundo, como si una mano invisible le apretara el pecho. Bajó con las tablas en las manos, y cuando vio la escena, los cantos del becerro, las danzas, la traición, su furia explotó, lanzó las tablas al suelo, y éstas se rompieron en pedazos. Fue como romper un pacto, como romper un corazón. Moisés destruyó el becerro, lo hizo polvo, lo mezcló con agua, y obligó al pueblo a beberlo, no por crueldad, sino como símbolo de que sus ídolos no eran nada. Pero la crisis no terminó allí. Muchos se rebelaron, la tierra misma en un momento se abrió y tragó a hombres que desafiaron la autoridad que Dios había puesto. Otros murieron por plagas desatadas por su propia violencia. El desierto no era simplemente arena, era un espacio de purificación, de fuego, de pruebas. Moisés intercedía constantemente, oraba, lloraba, se postraba por el pueblo, a veces tan exhausto que parecía que su cuerpo iba a caer. Pero algo increíble ocurrió. Dios le permitió ver su gloria. No toda, porque nadie puede ver la gloria completa y vivir. Pero Dios pasó junto a él mientras Moisés estaba escondido en una grieta de la roca. Y la presencia de Dios lo iluminó de tal manera que su rostro resplandecía cuando bajó, tanto que el pueblo tuvo miedo de mirarlo, y Moisés tuvo que cubrirse con un velo. Entonces, Dios ordenó construir el tabernáculo, un santuario móvil, no un templo de mármol como los egipcios, sino una tienda sagrada donde la presencia divina caminaría con ellos. Los artesanos inspirados por Dios construyeron el arca del pacto cubierta de oro puro, con querubines labrados. Y cuando el tabernáculo estuvo listo, una nube descendió y lo llenó. Una nube que guiaba de día y de noche era fuego. Así caminaban, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero en el desierto no solo se prueba la fe, también se revela el corazón. Muchos murmuraban, querían volver, extrañaban Egipto. Otros se rebelaron abiertamente. Moisés cargaba todo, y aún así no dejaba de amar al pueblo. En una ocasión Dios dijo que destruiría a los rebeldes y comenzaría una nación nueva desde Moisés. Pero Moisés intercedió diciendo: si vas a borrar a este pueblo, bórrame a mí también. Ese corazón es el que sostenía a Israel. Un día, desde lo profundo del desierto, el pueblo pidió carne. Estaban cansados del maná. Querían carne. Y Dios les envió codornices, tantas que cubrieron el suelo. Pero muchos comieron sin agradecimiento, sin respeto, con codicia, y una plaga cayó sobre ellos. El desierto era espejo y fuego a la vez. Entre todos estos eventos, hubo una escena que se cuenta entre los antiguos relatos. Cuando Moisés subió una vez más al monte, se encontró con una tormenta furiosa. El cielo parecía partirse. Moisés se aferró a la roca mientras el viento lo empujaba. Las piedras volaban. El trueno rugía como un ejército. Allí, en medio de ese caos violento, según ciertos relatos antiguos, un ser luminoso apareció junto a Moisés. No era un ángel común. Su presencia quemaba como el sol en pleno mediodía. No habló al principio, solo extendió la mano y protegió a Moisés del viento que casi lo lanzaba al vacío. Luego dijo con una voz que sonaba como agua cayendo: el Eterno ha puesto sobre ti una corona invisible, una carga y una gloria. Moisés, temblando, solo inclinó su cabeza. Y cuando la tormenta terminó, el ser había desaparecido. Pero, desde ese día, Moisés caminaba con una paz diferente. El viaje continuó. Tropas enemigas atacaron. Tribus se rebelaron. Serpientes venenosas mordían al pueblo que volvía a murmurar. Dios ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta. Quien la mirara con fe vivía.
Era un símbolo profundo de sanidad y liberación. Y así siguieron, entre victorias y derrotas, obediencia y rebeldía, lágrimas y milagros. Pero todavía falta muchísimo. Falta la rebelión de Coré, falta la guerra contra Sión y Og, falta la tragedia que impidió a Moisés entrar a la tierra prometida. Falta su muerte misteriosa en el monte Nibo, y faltan escenas bíblicas poderosas para que este relato siga creciendo. Oh, el desierto, a pesar de sus silencios eternos, era un campo de guerra emocional. Cada día sacaba a la superficie lo mejor y lo peor del corazón humano. Y mientras la nube guiaba al pueblo por los valles secos, Moisés sentía el peso de una nación sobre sus hombros. Pero esa carga estaba a punto de volverse todavía más pesada, porque no todos querían seguir la voz del profeta. La rebelión de Coré comenzó como una chispa pequeña, como un murmullo entre tiendas por la noche. Coré, un levita respetado, carismático, con voz poderosa y mirada penetrante, empezó a reunir simpatizantes. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Decía en voz baja pero firme: ¿acaso no somos todos santos? ¿Acaso no está Dios entre todos nosotros? Sus palabras eran peligrosas porque sonaban justas, pero venían cargadas de orgullo. Con él se unieron Datán y Abiram, hombres influyentes, retóricos, capaces de convencer a cualquiera. Y pronto, 250 personas, líderes del pueblo, no cualquiera, se unieron a su causa. La rebelión ya no era un rumor, era un movimiento. Moisés sintió el dolor antes que la ira. No era la primera vez que enfrentaba quejas, pero esta venía de gente con autoridad espiritual. Cuando Coré se presentó con su multitud, Moisés cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia a Dios, buscando dirección. Luego habló con una serenidad que contrastaba con la furia de los otros. Explicó que Dios mismo decidiría quién era consagrado para servir, que cada uno tomara un incensario, lo llenara de fuego y lo presentara ante Dios, una prueba peligrosa, porque el fuego santo no perdonaba arrogancia. Al día siguiente, el aire estaba cargado de tensión. Los 250 hombres, con sus incensarios brillantes en las manos, parecían convencidos de que Dios los respaldaría. Coré sonreía ligeramente. Seguro de sí, Moisés y Aarón se apartaron. El pueblo observaba desde lejos, como quien mira una tormenta formarse. Y entonces la tierra empezó a vibrar. No como un temblor común. Era como si algo vivo se moviera bajo la superficie. Las tiendas de Datán y Abiram se sacudieron. Sus familias salieron corriendo, gritando. La tierra se abrió de repente, como una boca gigantesca, y se tragó a los rebeldes. Sus casas, sus pertenencias, todo. Luego se cerró de golpe, levantando una nube de polvo. El silencio fue absoluto, pero no había terminado. Un fuego cayó del cielo y consumió los incensarios de los 250 hombres que habían desafiado el llamado. El olor a metal quemado quedó flotando en el aire. Coré había caído y el pueblo tembló de miedo. Aún así, el corazón humano es frágil. Al día siguiente, muchos culparon a Moisés por la muerte de los rebeldes, como si él hubiera abierto la tierra. Murmuraron, gritaron, se enfurecieron. Una nube densa descendió sobre el campamento. La presencia de Dios se manifestó de manera tan intensa que los ancianos huyeron. Una plaga empezó a extenderse entre el pueblo como un viento invisible de juicio. Moisés, viendo el desastre, gritó a Aarón: «Corre, corre con el incensario. Intercede por ellos». Aarón tomó el incensario, tomó fuego del altar, colocó incienso y salió corriendo entre los que caían. Se paró entre los muertos y los vivos, allí, en medio de cadáveres y gritos, con el humo sagrado elevándose. La plaga se detuvo. Aarón, jadeando, con lágrimas en los ojos, regresó junto a Moisés. Ese día, el pueblo entendió que los líderes puestos por Dios no eran dictadores,
sino protectores. Pasaron los años, el desierto se volvió un camino familiar. El maná seguía cayendo, las guerras continuaban, el pueblo crecía, y en medio de todo, un nuevo desafío se levantó. Aidam, nación hermana, descendientes de Saúl, no permitió que Israel pasara por su territorio. Moisés envió mensajeros con palabras de paz, asegurando que no tomarían agua ni comida, que solo cruzarían por el camino del rey. Pero Aidam respondió con ejército. Israel tuvo que rodear toda la región, sumando semanas de fatiga. Allí, en el monte Hor, ocurrió algo doloroso. Aarón murió. Moisés subió con él y con su hijo Eleazar. En lo alto del monte, Dios indicó que la vestidura sacerdotal debía pasar del padre al hijo. Aarón, cansado pero en paz, se recostó. Su respiración se volvió suave, lenta, hasta que se detuvo. Moisés lloró, Eleazar también. Cuando bajaron del monte sin Aarón, el pueblo comprendió que un gigante de la fe había partido. Después vino la batalla contra Sión, rey amorreo, un hombre cruel, estratega violento. Sión no solo se negó a dejar pasar al pueblo, salió a enfrentarlos. Israel luchó con valentía y lo derrotó, tomando su tierra. Luego vino Ogue, rey de Basán, un coloso de casi 4 metros, según antiguos relatos, con una cama de hierro gigantesca. Pero ni siquiera él pudo contra el brazo de Israel, porque Dios peleaba por ellos. Sus tierras se convirtieron en el hogar de algunas tribus. Sin embargo, entre estos triunfos, ocurrió una tragedia que marcaría el destino de Moisés. En una ocasión, el pueblo volvió a quejarse por agua. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Moisés estaba exhausto, años de presión, años de críticas, años de peso. Dios le dijo que hablara a la roca, y saldría agua. Pero Moisés, cansado, dolido, levantó la vara y golpeó la piedra 2 veces. El agua salió, abundante, el pueblo bebió, los animales también. Pero Dios llamó a Moisés y le dijo palabras que lo desgarraron: no me honraste delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Moisés no protestó, no discutió, solo bajó la cabeza. Sabía que su corazón, aunque cansado, había fallado en ese instante de ira. Aún así, siguió guiando, con amor, con entrega, con paciencia. En ese periodo, surgió un episodio extrabíblico que se cuenta en antiguos relatos. Una noche, mientras el campamento dormía, Moisés salió a caminar, observaba las estrellas, como quien observa un libro abierto. De pronto, el viento cambió, y una figura apareció frente a él. No era un ángel común. Sus ojos brillaban con un azul que parecía contener océanos. Su voz sonó como varias voces a la vez. Moisés, amigo de Dios, ¿por qué llevas dolor en tu pecho? Moisés no respondió de inmediato. El ser extendió la mano y tocó su hombro. Moisés sintió un peso salir de él, como si una carga invisible se disolviera. El Altísimo te conoce por nombre, dijo la figura, y tu final no será un final. Cuando Moisés quiso preguntar más, la figura desapareció, como si nunca hubiera existido. Desde ese día, el profeta caminó con una serenidad distinta. Mientras tanto, en las montañas cercanas, un rey extranjero llamado Balac veía todo con temor. Israel era imparable, así que contrató a un adivino famoso. Balaam, un hombre con reputación de comunicarse con fuerzas espirituales. Baloc quería que Balaam maldijera a Israel. Pero Balaam, aunque codicioso, escuchaba voces que no podía ignorar. En una escena misteriosa, mientras iba montado en su burra, un ángel con espada apareció bloqueando el camino invisible para Balaam. La burra se detuvo, se orilló, se tiró al suelo. Balaam la golpeó hasta que Dios abrió los ojos del adivino y también la boca del animal. La burra habló, Balaam quedó helado. Cuando vio al ángel, entendió que no podía maldecir a un pueblo bendecido. Así que, en lugar de maldecir, bendijo 4 veces. Bala gritó:
frustrado. Balaam descendió de la montaña sabiendo que había sido forzado a reconocer el poder del Dios de Israel. Pero su historia no terminó allí, porque, aunque no pudo maldecir, ideó un plan: corromper. Hizo que mujeres moabitas sedujeran a muchos israelitas, llevándolos a fiestas idólatras, y la plaga cayó nuevamente, hasta que Finehés, nieto de Aarón, actuó con un celo ardiente y detuvo la destrucción. Israel aprendió esa vez que el enemigo más peligroso no eran los gigantes, sino la tentación. El viaje estaba por terminar la tierra prometida. Estaba a la vista montañas verdes, valles fértiles, un futuro brillante. Pero Moisés no entraría. Subió al monte Nebo. Solo desde allí vio todos los montes de Judá, el valle del Jordán, el río serpenteante, la tierra donde crecerían generaciones que aún no existían. Vio ciudades que algún día se construirían. Vio la historia que seguiría después de él. Dios habló con él en ese lugar, palabras llenas de ternura y propósito. Y allí, Moisés murió, no por enfermedad, no por vejez extrema. Murió porque su misión había terminado. Dios mismo, solo Dios, sepultó a su amigo. Nadie vio su tumba, nadie sabe dónde está, solo el cielo. Gracias por acompañarme en este episodio de el podcast de la Biblia. Si este mensaje te ayudó, te inspiró o te dejó pensando, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Comparte este video con alguien que lo necesite y sigue explorando la palabra con nosotros. Yo soy tu anfitrión y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.